Bien, entonces, retrocediendo. Todo lo que vimos de cultura en la clase anterior tiene que ver con, o nos permite poder pasar a entender de qué manera las organizaciones pueden estimular, implementar, desarrollar distintos modelos de innovación. Está claro que todas las organizaciones innovan en diferentes grados, en diferente escala. Una innovación cercana a lo nulo es un modelo de innovación que tiene sus características. Y una organización o un modelo de innovación de muy alta presencia en todos los procesos dentro de la organización está en el otro extremo de la escala. Pero como siempre decimos, es muy raro que en los escenarios reales nos podamos encontrar con los extremos. Entonces, lo importante de estos modelos que les presentamos es poder simplificarlos para entender las características que más resaltan en esos extremos particularmente, pero que después ustedes, al hacer los análisis o al entrar en contacto con la realidad, entiendan que generalmente hay un mix con diferentes porcentajes de participación de esos extremos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, lo que les vamos a presentar es un modelo de innovación que lo presentamos en un esquema continuo, ¿no? Desde una innovación incremental a una innovación disruptiva, entendiendo como innovaciones incrementales aquellas que van agregando valor, que van modificando determinadas operaciones de la organización, productos y servicios, pero en forma gradual, con diferente también tasa de aceleración, con diferente nivel de llegada al mercado, ¿sí? Pero es diferente a la innovación disruptiva, que es lo que está en el otro lado, que tiene que ver con más un deal breaker, algo que rompe con lo que está en ese momento vigente, ya sea a nivel de usabilidad, a nivel de funcionalidad, a nivel de mercado al que llega, rompe con lo que venía haciendo esa organización, con lo que el mercado venía haciendo, con la forma en la que el consumidor venía consumiendo ese producto, ese servicio, y se planta como una nueva bandera de referencia dentro de ese mercado. Entonces, esas son eh, los dos extremos dentro de estos modelos de innovación que vamos a ver. Vamos a caracterizar un poquito cada uno de ellos, ¿sí? Eh, las innovaciones incrementales, como dijimos, son mejoras graduales, ¿sí? Que van a aplicar a lo que la organización viene haciendo hoy, en términos de qué forma desarrolla sus actividades, cuáles son los productos o los servicios que está llevando hoy por hoy al mercado. Y sobre eso que la organización hace hoy, la organización misma va a buscar la mejor manera de realizar mejoras, ¿sí? Y no pensemos en que, o sea, o mejor dicho, seamos libres para pensar, pensemos en una organización que brinda servicios al cliente, o sea, o que tiene un área de servicios al cliente que ha sido muy deficitaria durante mucho tiempo. Una manera de mejorar o de hacer una innovación incremental es plantear diferentes canales alternativos de atención. En una época, en los fines de o principios de los 2000, eh, las empresas de telecomunicaciones siempre estaban al límite del ranking de ser las empresas con más quejas de usuarios por esencialmente el mal servicio que prestaban y además por la mala calidad de la atención al cliente. Claro, Movistar o sus predecesores, siempre estaban, Telefónica, Telecom, siempre estaban a la cabeza de las organizaciones más deficitarias en términos de la calidad en sus procesos y sobre todo en los de atención al cliente. A partir de que comenzaron a aplicar modelos, o mejor dicho, empezaron a aplicar, implementar diferentes modelos de gestión de los reclamos, ampliando los distintos canales, llegando al cliente de otra manera, cambiando la forma en la que se relacionaban con el cliente,
la ecuación cambió un poco, tal vez no mucho. Uno siempre, sobre las empresas de servicio, siempre tiene un nivel de descontento, la tasa de descontento es bastante alta, pero claramente hicieron algo sobre lo que ya venían haciendo, ¿no? Mejoraron un poco sus tareas o sus procesos. Tal vez no mejoraron lo esencial, que era la forma en la que prestaban el servicio, pero algo hicieron sobre sus tareas y sus procesos. Eso es una innovación incremental. Mejorar gradualmente también, esto es una palabra que se va a repetir mucho acá en lo que es incremental, mejorar gradualmente la forma o la capacidad en la que esa organización es competitiva. ¿Sí? ¿De qué forma? Agregando nuevas líneas de producto, ampliando la oferta que llevan al mercado, aplicando nuevos canales o ampliando los canales de contacto y de comunicación con el cliente. ¿Sí? No es algo disruptivo, no está haciendo, no está implementando algo nuevo que lo lleva a posicionarse en un escalón diferente dentro de la competitividad de su segmento. Pero sí, gradualmente aumenta la capacidad competitiva por estas innovaciones incrementales que va realizando. Se apoya mucho, se apalanca mucho en todo el conocimiento que ha ido hacia el interior de la organización. O sea, este tipo de organizaciones considera tener un gran capital intelectual dentro de la organización. Y es a partir de ese capital intelectual que tiene el gran conocimiento sobre lo que realiza, eh, es a partir de este elemento en donde plantean apalancar o iniciar las mejoras que les permitan cambiar algo de lo que en este momento o en ese momento están haciendo. ¿Sí? Por eso aprovechar el capital intelectual. Eso quiere decir aprovechar todo el conocimiento que hay en el interior de la organización para proveer mejoras. Esto es un modelo o es una característica que resalta mucho en las organizaciones japonesas, las automotrices, sobre todo Toyota, han logrado desarrollar modelos de aprendizaje muy fuertes, muy sólidos, muy sostenibles en el tiempo, que y además han aplicado modelos de gestión únicos, que han sido modelos y copiados en un montón de otras industrias, eh, y que les ha permitido, digamos, generar un conocimiento propio, único, dentro de la organización y que en un principio les sirvió como ventaja competitiva irreemplazable, muy difícil de copiar, muy costosa de copiar por la escala en la que se generaba, y eso les permitió dotarse o contar con un capital intelectual, un gran conocimiento desde el interior de la organización para aplicar mejoras, ¿sí? Acá. Eh, También, bueno, a raíz de esto, ¿no? Si queremos tener un capital intelectual que sea tal vez el núcleo o el corazón de las innovaciones que se implementen dentro de la organización, es importante estimular, incentivar el talento dentro de la organización y con el concepto de que la organización promueve permanentemente la mejora continua, ¿sí? Eh, Pensar que los procesos, las actividades, los productos, los servicios tienen ciclos de vida y que dentro y como parte de ese ciclo, la mejora de los mismos es una etapa más dentro de ese ciclo. Entonces, de esta forma, les permite continuar mejorando lo que ya tienen y pasa a formar parte de la dinámica de las organizaciones, ¿no? Que además se construyen con un concepto o un entendimiento y una valoración de los recursos humanos muy alta, ¿sí? Hay un gran respeto hacia el conocimiento generado desde la organización y hay una cultura generalmente del reconocimiento y de la meritocracia. Las cosas, las promociones, el crecimiento dentro de la organización se generan
de acuerdo a un path, a una carrera preestablecida en la cual hay diferentes estímulos para ir creciendo. Y de esta manera se alienta también a que la gente se involucre y participe dentro del concepto este de mejora continua. Estas son empresas que han implementado programas de calidad total, en donde toda la organización, todos los actores que forman parte de la organización, todas las actividades, ya sea actividades críticas respecto del negocio principal o de los negocios principales de la organización, como actividades de soporte o actividades estratégicas que le dan soporte a esas actividades primarias, están todos vinculados con un concepto de calidad, de mejora permanente sobre lo que hacen. eh, Cada uno contribuyendo desde el área y desde las funciones que les tocan, pero todos orientados por ese mismo norte. Entonces, de esa forma, estas son las características más importantes de las organizaciones que se insertan o en las que la innovación se inserta de una forma incremental. ¿Sí? Repasemos un poquito. No, acá. Entonces, se va a traducir en mejoras sobre lo que hoy por hoy la organización está haciendo de una forma gradual, ¿sí? Incremental, de una forma que va en cuotas tal vez no muy eh, exageradas, le va a permitir a la organización aumentar la forma en la que brinda servicios o la capacidad competitiva que tiene, eh, apalancándose fundamentalmente en el conocimiento interno que se ha generado dentro de esa organización. Conocimiento interno que está plasmado o que está detentado por la gente que trabaja dentro de esa organización, que además está alentada permanentemente a buscar la mejora continua de lo que hace en cualquiera de las funciones que realice, ¿sí? Esto generalmente inserto dentro de programas de calidad total o de mejora continua. ¿Bien? ¿Se entiende el concepto de innovación incremental? O sea, vamos a ir mejorando, vamos a ir cambiando, vamos a ir, sí, modificando gradualmente, de a poco. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Algún ejemplo? ¿A alguien se le ocurre un ejemplo de innovación incremental que puedan traer? Esto es casi pregunta de parcial, ¿eh? Victoria, ¿qué se te ocurre como una innovación incremental? Perdón, antes que nada estaba pensando si toda mejora es entonces innovación incremental. Es una línea que cuando empezamos a ir así finito, puede o sea, no hay ni que sobredimensionar cualquier mejora. Tiene que ser algo, yo creo que no hay un handbook, no hay una guía de reglas en donde puedas definir, esta mejora es una innovación incremental. Tratemos de que el alcance o el foco de esto tenga que ver con aquello que el valor que brinda la organización hacia su mercado, ¿sí? Pero, por ejemplo, mejorar la forma en la que contratamos gente, el proceso de contratación de gente, tranquilamente puede ser considerado una innovación incremental si esos recursos que incorporamos terminan teniendo, o si podemos alinear o podemos medir de alguna forma, acuérdense que la innovación sí se puede medir, podemos alinear el valor que provee esa modificación, esa mejora, en el valor final que la organización entrega a través de sus productos y servicios. Por ahí, respondiendo, podemos entender que la mejora es incremental, o mejor dicho, la mejora es una innovación incremental en tanto puede agregar valor o puede contribuir valor al valor total entregado por la organización. Profe, si una organización que se creó hace un tiempo, ponele, y se crea redes sociales, ¿eso cuenta como innovación incremental?
Si Como una que por ahí tiene una tienda virtual ahora. Porque puede está... ser hasta inclusive, bueno, puede ser disruptiva para la propia organización, porque era una organización súper tradicional que llevaba sus negocios de forma Sí, cuaderno en clásica. mano y sí, o arcaica, y el hecho de decidirse a salir a las redes y tener un e-commerce para la organización es disruptiva. Tal vez no es disruptiva para el mercado, si es que en el mercado, en la competencia, ya está aplicada esa metodología. Eh, pero o sea, es una innovación definitivamente. Lo que hay que medir un poco es el contexto para entender si es incremental o está más cerca de lo incremental o está más cerca de lo disruptivo. Ok, perfecto. ¿Sí? Victoria. Sí, perdón. Estaba pensando en el caso de que una empresa haga capacitaciones constantes a los empleados sobre los Ujú, productos o el servicio que se presta. ujú. ¿Esas capacitaciones contribuyen a la empresa a que sea innovadora? ¿Cuál sería el valor de capacitar a los empleados permanentemente? Y, por ejemplo, que puedan explicar mejor de qué se trata el producto o el servicio que brindan, o brindar mejor el servicio. Bien, en ese caso claramente sí. Sí, bien, bien, gracias. No quiero establecer una regla súper fija, o sea, muy férrea, para no encorsetarnos, pero si lo que se está planteando, o si lo que la empresa está mejorando, modificando, tiene una vinculación, o podemos establecerle una vinculación de valor con el objeto de negocio de la organización, yo creo que es una innovación. Después, ¿de qué lado cae? Si de lo incremental o de lo disruptivo, ahí hay que analizar un poco contexto de la organización, características de la organización, tipo de innovación que se está aplicando y en referencia también al contexto, al mercado, a los competidores, ¿sí? Matías. Sí, Martín, yo ahí justo en cuanto a capacitaciones iba a ir más por el lado de capacitar al personal quizás en charlas referidas a la diversidad, a la inclusión o a la igualdad de género, o mismo si no solo capacitaciones, sino también la selección de personal de otro género que quizás se habitúe en algunos cargos que sea de algún género en particular. No sé, por decirte un ejemplo, para la logística a personal femenino o cosas que quizás no son comunes. ¿Eso podría llevarse o llegar a ser un modelo de innovación? Yo creo que sí, porque eso es muy difícil que haya alguna acción que no tenga un impacto en el negocio global. Eh, y en este caso, ese tipo de acciones tendría un impacto en la consolidación de la organización desde el branding, Sí, la desde postura. desde la cultura interna, tendría muchísimos impactos. Entonces, creo que eso tal vez en forma indirecta, tal vez sería muy difícil o sería más complejo para poder eh, establecer esa alineación, ese vínculo que hay, pero definitivamente es una innovación respecto del modelo cultural de esa organización. Igual es mi forma, es mi análisis, pueden estar en la otra vereda y en desacuerdo de esto. Barbie. Creo tener un ejemplo, pero ahora estoy dudando después de lo que fueron diciendo los chicos, así que la tiro y lo vemos entre todos. Pero el año pasado, me acuerdo que en Globan desarrollaron un software para el área de recruiting. Vos capaz sabés algo, no sé. Que era para entrevistar a los candidatos. Como sea, el primer filtro pasaban por este bot. ¿Qué buscaba justamente este software? En principio, poder aumentar el volumen de candidatos entrevistados porque la cantidad de vacantes era súper alta y no llegaban a hacerlo seres humanos, digamos, ¿no? Y después también eliminar todo lo que eran los prejuicios, ya que obviamente este software no distinguía ni género, ni edad, ni nombre, ni foto, ni nada, solamente habilidades. En ese caso, ¿es innovación? Sí, pero ¿es disruptivo? No, porque es una empresa que es disruptiva per se, o sea, es súper innovadora, está siempre a la vanguardia, es de tecnología, todos los procesos pasan por cuestiones de tecnología, entonces ahí se me generó una duda.
¿Qué opinan? Que tiene como de los dos. Ahí está, él no se jugó, pero nada, pateó ahí al medio del arco. No, Ahí, dale. lo aseguro. A ver, ¿por qué? ¿Por qué de los dos? Y ¿Qué porque, le ve de bueno, los dos? y porque por un lado te facilita, te mejora, te ayuda con este bot a hacer el filtro de los que quieren ingresar. No me acuerdo que era bien lo que he hecho, así era para ingresar a trabajar. Sí, los candidatos tal cual. Claro, candidatos, y después el otro, bueno, que es algo creativo, que quizás no es todas las empresas, sino que sí en esa, o sea, voy por ese lado. Y después también había dicho algo como era, bueno, asumir riesgo. No, bueno, no sé si. Capaz No que asume con riesgos. un bot te perdés como la entrevista cara a cara, que ahí es cuando quizás le sacás las fichas más al posible. Hay que ver qué información buscaría obtener Claro. a través de esa entrevista y qué... Capaz con un digo, bot no la conseguís y vos cara a cara podés. Claro. Bueno. Tal cual. Tampoco lo está planteando como la única instancia de entrevista. Claro, eso se habló Bueno. y lo que dijeron, tal cual, porque eso se planteó como una duda. Y en realidad para mí el riesgo ahí es que la persona lo tome, o sea, el candidato lo vea como algo impersonal y frío, ¿no? Como que diga, che, ¿qué onda? Esto es raro. Y capaz no le terminé de cerrar. Pero sí es real que esto era un primer filtro y después se pasaba una entrevista, entre comillas, presencial, donde la persona se le enviaba un desayuno y todo como para hacerlo mucho más ameno, ¿no? A su casa. Entonces, entiendo lo que planteas y sí, es algo que realmente se planteó, pero mi duda está en esto, ¿no? Como que es una cultura de innovación total, porque esto de la mejora continua es un valor que se habla un montón en la compañía. Entonces, digo, ¿qué onda? Porque es algo innovador, pero a su vez es tradicional, entre comillas, para ellos, porque es lo normal innovar. Ahí es donde se me hace lío. Yo lo Pero encuentro... Sí, adelante, por favor. yo estaba pensando, pero si antes ellos la selección o el proceso de reclutamiento lo hacían de otra manera, ¿no? Más tradicional, y ahora pasaron a este proceso, sería medio disruptivo para ellos, por más que ya la cultura de por sí de la organización es innovadora. No sé, es mi opinión, no sé. Total. Yo estoy más cerca de pensar así como vos, Abril, en el sentido de que hay algo que se rompe. O sea, la actividad se venía desarrollando de una manera, no se pierde la naturaleza de lo que ese área hacía, que es reclutar, sí. Reclutar gente, pero se hace de una forma diferente, muy diferente. O sea, acá por ahí hay que medir la tasa. O sea, acá estamos dejando de hacerlo por personas y lo hace una inteligencia artificial, que además la idea era que estuviera programado como para reaprender sobre las preguntas que hacía. Total. Y conformar una base propia de conocimiento que permita encauzar y ser más efectivo en las reuniones. Lo creo que se llamaba Augmented Recruiting. Sí, total, ese. Entonces, para mí está más, o sea, tiene un componente disruptivo muy alto que también, dependiendo de los impactos que tuviera en el negocio, podría ser definitivamente categorizada como disruptivo. Ahora, yo pregunto, ¿las innovaciones disruptivas son disruptivas siempre, para siempre, o son disruptivas en un momento? En el momento en que surgen, se implementan y son exitosas. ¿O siempre son disruptivas? Yo creo que en el momento. O sea, no sé, capaz engloban dentro de 10 años que el reclutamiento es de esa manera, capaz como que ya se hace algo mucho más conocido, más cotidiano, como que ya es algo más normal. Yo creo que en igual este creo momento... que 10 años en estas industrias, o sea, en 10 años es un montón. Va a haber moscas bueno, haciendo un el ejemplo, recruiting. no sé, ponele 5 años, 3 años, una manera de decir. Yo creo que ahora en el momento que es ese cambio es súper disruptivo, pero capaz cuando ya pasa un tiempo y más empresas lo empiezan a hacer Ahí y está, es ahí algo está. normal, ya está. Listo, es algo Eso que acabas de normal. decir me parece que es una característica muy importante. Cuando ya te lo empiezan a copiar, más allá de que te lo copien y nunca te lo puedan imitar, ahí no se pierde un poco lo disruptivo, o todos son disruptivos ahí. No. Globan No sé, fue el son disruptivo para preguntas, mí. son No preguntas. sé. Para el mercado puede ser no disruptivo, pero para cada empresa por ahí sí. ¿O no?
como decíamos hoy, que vos me dijiste si puede ser para la empresa disruptivo, pero por ahí lo de las redes sociales es muy común para el mercado. ¿Sí? O sea, Es todo muy Claro. subjetivo al final. ¿Cuán varía la realidad de la empresa en cada cambio, entonces? es de la empresa y también del mercado. Acordémonos de la definición de valor. ¿Quién validaba el valor? ¿Quién terminaba diciendo esto vale? El consumidor o el cliente. Entonces ahí, ojo. En este caso, ¿quiénes son los consumidores del proceso de recruiting? El cliente, mejor dicho, el objeto de... Sí, Los que quieren ingresar. claro. Si ellos no... hoy por hoy hay sitios, hay comunidades en donde vos podés dejar una opinión abierta respecto de cómo fue tu proceso de recruiting. Si se populariza que esta forma de reclutar, de reclutar gente, es una porquería, o sea, es un desastre. Claramente eso va a conducir a que esta idea, con las mejores intenciones, pase a la papelera de reciclaje, ¿sí? Y se siga adelante con otra forma, se busque otra manera. Seguramente una empresa como Globan va a buscar una manera nueva de hacer las cosas, pero esa no. Entonces, ahí también o sea, para la empresa puede ser súper innovador, pero si no tiene una validación y una aceptación en el mercado, bueno, hay que ver si podemos catalogarla como disruptiva o no, ¿sí? Pero bueno, lindo, me gustó el debate. Sigamos adelante porque si no nos vamos a quedar sin tiempo. Raro que podamos decir esto. Pero entonces, caracterizamos, mejor dicho, lo incremental, vamos a lo disruptivo. Más que en mejoras graduales, acá es tratar de ver los procesos como hoja en blanco y descubrir, ¿sí? Ir hacia crear, hacia la idea nueva, al brainstorming, a sesiones en donde empecemos a tirar ideas para ver qué sale nuevo. El concepto es novedad. Y son organizaciones que en su ADN tienen una particular aversión al riesgo, o sea, una aversión al riesgo bastante baja, o sea, estimulan la asunción de riesgos, no está penalizado, lo que no está penalizado es el equivocarse, o sea, el concepto de fracaso no es tan fuerte como en organizaciones más tradicionales, como las japonesas, en donde si sacabas un auto, una línea nueva de un auto que no era consumido, el fracaso tenía también toda una valoración cultural más allá de la organización, una valoración cultural a nivel sociedad muy, muy fuerte que, nada, generaba que esa organización tenga una aversión al riesgo mucho más alta. ¿Quién iba a querer? Ni siquiera era por una cuestión de miedos, sino era por una cuestión de estar incorporado. Pero bueno, este tipo de organizaciones más disruptivas o que fomentan modelos más disruptivos tienden a valorar el fracaso de una manera diferente a organizaciones más tradicionales, ¿sí? Y la palabra fracaso no está mal vista, aunque parezca mentira, y es algo que todos debiéramos tratar de reaprender, el significado de fracasar. Es una palabra que se usa muy livianamente y de manera muy despectiva. Yo no sé si hablamos de esto, ya mi cerebro no funciona de la misma forma. ¿Hablamos alguna vez de las Fuck Up Nights? Sí. Bueno, ese es un evento, eso era algo que trataba al fracaso de una manera muy particular, ¿sí? Bueno, eso deberíamos tratar de hacer todos, desmistificar el fracaso, desdemonizar el fracaso. Fracasar está bárbaro, ¿sí? Fracasar está bárbaro porque implica que uno intentó, que uno propuso, que uno buscó, creó, y nada, y lo único que pasó fue que hubo errores, hubo una equivocación o simplemente las cosas no sucedieron porque no era el momento. ¿Cuántas cosas estuvieron muy bien pensadas, muy bien implementadas, simplemente que el contexto, el momento no era el adecuado?
y tal vez 5, 10, 15 años más tarde se aplicaron de la misma forma que habían sido pensadas y funcionaron perfectamente, ¿sí? Eso es lo que tenemos que tratar de pensar, y tiene que ver con una cuestión también de mucho convencimiento, de una práctica interna muy fuerte, de decir, si yo me equivoco, ¿cuántos de ustedes en esta clase, que es, y yo que represento como a nivel de juicio de valor, nada, no debiera representar nada, ¿cuántos de ustedes no se animan a veces a levantar la mano o a emitir una opinión por miedo a que sea categorizada o juzgada como incorrecta? Debe haber un montón, y tampoco me lo van a decir ahora, pero debiéramos perder ese miedo a equivocarnos o a poder emitir una opinión. Bueno, en este tipo de organizaciones, el fracaso está tratado de esa forma, ¿sí? Y bueno, de la misma forma que en las organizaciones en donde se promovía la innovación incremental, lo que se buscaba era alentar a los empleados a buscar la mejora continua, acá es vayamos a romper, asumamos riesgos, ¿sí? Busquemos generar cosas nuevas, abracemos todas las ideas, no dejemos afuera ningún punto de vista. En estas organizaciones son organizaciones en donde las dinámicas de trabajo colectivas son muy fuertes, son muy innovadoras también, son muy novedosas, están tratando de siempre estar a la vanguardia. A veces eso, digamos, también te lleva a querer buscar la novedad por la novedad. No sé si es medio snob a veces eso, digamos. Hay cosas que si funcionan, dinámicas que si funcionan, está bueno intensificarlas, sacarles el jugo hasta que sentamos que no, y no solamente porque algo sea tendencia lo vamos a poder adaptar. Hoy por hoy el tema de las metodologías ágiles, todo el mundo es ágil, todas las organizaciones hacen agilismo, y yo les puedo asegurar que está muy, muy alejado de eso. El hecho de decir somos ágiles no quiere decir que aplicamos ceremonias de metodologías ágiles, no quiere decir que realmente estés haciendo agilismo, que por otro lado es simplemente un marco de trabajo y que está hiper, supervaluado para mí, porque, digamos, genera beneficios, aumenta la productividad o te reduce te aumenta la predictibilidad, te reduce cierta incertidumbre, pero tampoco por sí es lo que genera valor. Es simplemente algunas reglas y metodologías de trabajo que te ayudan a ser un poco más eficiente. Bien, estos son un poco los dos espectros, los dos extremos dentro de nuestros modelos de innovación, y que además se complementan, porque está fantástico eso, ¿no? Como categorías conceptuales. Es un modelo de innovación incremental o de innovación disruptiva. Pero después esa innovación empieza a entrar en contacto, o no empieza, está siempre en contacto con otras dimensiones o con otros procesos dentro de la organización. Tal vez uno de los más importantes es de la forma en la que esa organización es gestionada, porque si pudiéramos establecer una jerarquía, digamos, la forma de gestionar la organización es tal vez el proceso más importante. Me refiero a la manera en que contratamos, de la manera en que comunicamos, de la manera en que vendemos, digamos, los grandes conceptos, los que conforman las políticas de una organización, está en una jerarquía superior a la forma en la que esa organización innova. Y claramente la forma en la que gestiona influye en la que esa organización innova, pero a su vez la forma en la que esa organización va aprendiendo a innovar y va implementando sus innovaciones también retroalimenta la forma en la que esa organización gestiona. Entonces puede haber en ese intercambio, puede haber modificaciones en determinadas líneas de tiempo. Bien, entonces lo importante acá es que de la misma forma que categorizamos dos modelos de innovación, acá podamos armar o entender esta matriz en donde lo que interviene o lo que se intersectan son formas de innovar con formas de gestionar. Y veamos también en forma de categorías conceptuales cuáles son las que podemos identificar. Si el tipo de innovación que tenemos es disruptiva,
Y ya entendemos, por disruptiva ya sabemos todo lo que entendemos, ¿no? Y tenemos además una forma de gestión tipo top-down, en donde top-down es desde arriba hacia abajo, es muy verticalizada, eso quiere decir que hay la presencia de un líder muy fuerte, organizaciones que pueden ser personalistas. Entonces, la forma de gestionar eso está casi siempre encolumnada a través de la visión de ese líder, de ese gurú que es el norte, que es el motor, además de todas las iniciativas que se gestionan y se generan dentro de esa organización. ¿Qué organización se les ocurre que pudiera, pensemos en las grandes, ¿no? En las grandes marcas, que pudiera ser incluida dentro de este cuadrante? Tesla. Tesla, bien, hay una figura muy fuerte del líder y además la disrupción es una característica, muy bien. ¿Qué otra? Mercado Libre. Mercado Libre. Mercado Libre desde lo disruptivo sí. Ahora, no sé, ¿vos ves realmente un papel tan preponderante del líder en términos de lo que genera para... Pensemos en lo que estábamos hablando recién, ¿no? Elon Musk, ¿lo ves a Galperín en ese rol también? Yo personalmente sí lo veo, más que nada porque también tengo un familiar mío que está en la parte de directivo, es directivo del Departamento de Economía y me dice que Galperín siempre participa y que da Y le ayuda da... principal y da su visión, su motivación, le da a cada uno de los empleados. Bien, Por bueno, eso también es que lo digo. bien, buenísimo, buenísimo. ¿Qué más? Bueno, siguiendo. Entonces, continuamos con lo disruptivo. Cuando tenemos un modelo de gestión que es más bottom-up, o sea, desde abajo hacia arriba, quiere decir que hay una gran base, generalmente de grandes de que hay mucho conocimiento en las bases, que son los que tienen el expertise, que son los que lideran el cambio dentro de la organización y no hay una presencia de un líder tan fuerte, ¿no? Y de esa manera la forma de innovar o ese mix entre la innovación y la gestión está orientado a la exploración que se materializa en la ampliación de la oferta de los productos y servicios de la organización, de distintos modelos de negocio, de distintos rubros, tal vez que pueda tomar distintos rumbos que pueda tomar esa organización. ¿Qué tipo de organización, o mejor dicho, qué organización se les ocurre acá? Amanecer. A ver. Porque no era que ahora es una cooperativa, o sea, que la manejan los empleados, porque no me acuerdo muy bien qué problema había habido, que no les pagaban o no sé cómo fue, que les dejaron la empresa a los empleados y ellos son los que la llevan adelante y están abriendo un montón de locales, están haciendo muchos puntos de venta y eso. Ok, Como son y ellos los que hacen todo. la disrupción, ¿dónde la verías ahí? Y que capaz antes vendían más mayorista y ahora ellos son los que ponen locales en todos los barrios, se están poniendo. Ya tienen Bueno. como 10 locales, creo. Bien, bien, bien. Es válido. Gracias. ¿Alguien más se le ocurre a alguien? Hay una muy, muy grande que siempre se la utiliza como ejemplo de esto. Todas las elecciones son... Las empresas tipo multinivel, Avon, Essen y esas, pueden ser también. Pero sí, por ahí lo disruptivo fue en algún momento por el Claro. modelo de comercialización piramidal, que inclusive hasta en algunos casos ha sido hasta legalmente controversial. Sí, podría ser.
Pero lo que pasa es que ahí no se sabe dónde está el conocimiento, no hay un modelo de gestión muy claro. Claro. Google es una organización que siempre se la considera dentro de lo que es la exploración. ¿Por qué? Porque si bien hubo en algún momento una participación muy fuerte de sus dos fundadores, hoy por hoy es más el conocimiento en diferentes unidades de negocio muy atomizado, muy repartido, y que son los verdaderos impulsores de los nuevos negocios y de toda la innovación que siguen generando dentro de la organización. Por eso siempre se los pone dentro de este cuadrante. Yendo a las organizaciones con tipos de innovaciones más incrementales y de una modelo de gestión top-down, en explotación podemos encontrar aquellas organizaciones que, sin cambiar radicalmente su modelo de negocio, hayan podido alinearse también a través de la visión de un líder que haya sido el impulsor de ese cambio, de ese progreso constante. Para hacerlo más rápido, porque nos vamos a quedar sin tiempo, Southwest Airlines es una organización que ha encarado la forma, ha modificado la forma, sin modificar esencialmente su negocio, que era la venta de tickets aéreos, ha modificado la forma de comercializar, promoviendo vuelos económicos y a su vez manteniendo un nivel de calidad dentro de la organización, mejor dicho, hacia el servicio que prestaban. Y esto ha tenido, no recuerdo el nombre ahora, ha tenido una figura de liderazgo muy, muy fuerte desde su fundador y CEO, que es quien ha impulsado este tipo de innovaciones. Y finalmente, del lado de la innovación incremental y con un modelo de gestión de abajo hacia arriba, las organizaciones japonesas que estábamos hablando anteriormente son aquellas que promueven la mejora continua, en donde el conocimiento está más centrado en la base, donde por ahí no hay una figura personalista o no hay un liderazgo personalista que sea el que motoriza todo el cambio. Bien, 4 modelos de gestión que junto con diferentes modelos de innovación, mejor dicho, 2 modelos de gestión, 2 modelos de innovación que combinados nos permiten tratar de categorizar también o de entender con otra herramienta la forma en la que se gestionan o en la que se presentan las innovaciones de las organizaciones. Y finalmente, los tipos de innovación, acá es más tratar de, creo que también un par de clases atrás o una clase atrás, hablamos de que innovar no es estar permanentemente inventando el iPad o el iPod o el iPhone, no necesariamente. Hay diferentes formas de innovar, como ya lo venimos viendo, o sea, desde mejoras graduales, incrementales en lo que uno hace, hasta formas nuevas, disruptivas de presentar sus productos y servicios o alguno de sus procesos internos. Acá vamos a tratar de ponerle un título y encajonarlos, taguearlos de alguna forma, como para que podamos empezar a encontrarle algún ejemplo en la realidad. Se puede innovar poniendo foco en la estrategia, o sea, la manera en la que la organización gestiona su modelo de negocio. O sea, cómo el modelo de negocio es una forma de entender, de plantear cómo la organización genera ese dinero, ¿no? Desde la llegada de la propuesta de valor a su mercado objetivo, ¿sí? Y a través de sus canales y cómo se relaciona con el cliente, cómo gestiona sus recursos claves, quiénes son sus alianzas claves, cuáles son sus procesos claves y cómo genera un flujo de ingresos teniendo en cuenta también un modelo de costos, ¿sí? Una estructura de costos. Todo eso es un modelo de negocio. Bueno, la forma en la que y la combinación de todos esos elementos hace que determinados modelos de negocio sean más innovadores que otros. Inditex es la compañía más de mayor capitalización en el mercado de toda España y Europa, diría. Es más conocida por su marca Zara
y en lo que ha innovado es en su sistema de retailing, ¿no? En su sistema de tiendas al menudeo, en donde hicieron un manejo de los stocks muy, muy eficiente que le permitió a cada una de las tiendas tener básicamente una oferta personalizada a la demanda que allí tenían. Y no era que al principio, como tenían al principio, que tenían un stock o un volumen o una amplitud de oferta que en muchos casos generaba inutilización de ciertos stocks, que todo eso se traduce lógicamente en bajas en la rentabilidad. Bueno, cuando entendió una forma diferente, cuando plantearon una forma diferente de traducir su modelo de negocios, de hacer llegar su propuesta de valor, Inditex creció exponencialmente en cantidad de tiendas, en volumen de negocio, en ingresos, en margen, en rentabilidad, etc. ¿Sí? En todos los indicadores por los cuales se mide un modelo de negocio. Entonces, esto claramente fue una innovación con foco en la estrategia, modificando su modelo de negocios, ¿sí? Entonces, si hay algo que no entienden, como siempre, o si tienen algún ejemplo también para plantear lo que vos planteabas antes, Agustín, respecto de una organización que a partir de ahora comience a innovar a través de un e-commerce, podría entrar dentro de esta categoría. Alianzas, ¿sí? Esta tipificación tampoco es exhaustiva, no es que son las únicas formas de innovar, son las que estamos planteando. Alianzas, cuando una empresa se combina con otra para generar algo más grande. Starbucks y PepsiCo en un momento, PepsiCo ponía el producto, Starbucks ponía la fuerza de ventas y generaron una alianza que les permitió incrementar temporalmente, acá también hay que pensarlo que esto tiene un componente temporal fuerte, les permitió incrementar los ingresos. Acá en Argentina, ustedes son muy, muy, muy chicos, pero hubo una época que se fusionaron la mayonesa y la mostaza. Es más, creo que si ustedes quieren pueden buscar algún comercial de haber que se llamaba Mostanesa. Inventaron algo que a alguien le pareció que iba a funcionar y se llamaba Mostanesa. No, si ustedes no la están consumiendo es porque no fue realmente un éxito. Y después fusionaron La distintas Pepsi galletas. Twist, ¿te acordás? Uf, ¿Que era Pepsi con qué? Algo le ponían también. creo que tenía No sé algo si la fusionaba, no me acuerdo con quién, pero había también. tenía algo de limón. Sí, pero no sé si era otra compañía o si eran ellos solos innovando, ellos. No me Me acuerdo. parece que eran ellos solitos ahí. Mm. Acá fusionaron también las galletitas. Las melliza y las amor o con las rumba hicieron algún mix que tampoco funcionó. Bueno, se puede innovar también con foco en los procesos. La manera en que Toyota le brinda soporte y asistencia a sus empleados, a sus trabajadores, para que sean ellos el motor de cambio mediante la generación de conocimiento que después es capitalizado en la aplicación a sus propios procesos, eso es una forma de innovar también. O en los procesos base, cómo la compañía genera el valor y se lo añade a la oferta. En Walmart esto está planteado en el momento en que todos los empleados de cada sucursal, de cada tienda, en cualquier parte del mundo, pueden ellos participar en lo que la tienda ofrece, la oferta de productos y servicios que la tienda realiza para sus consumidores. ¿Por qué? Porque se considera que el empleado de Walmart es quien mayor conocimiento tiene respecto de las necesidades de sus consumidores. Por eso es que se dice, si no está en Walmart es porque no se inventó. La variedad de productos y servicios que hay dentro de un Walmart es muy, muy superior a la media de cualquier mercado. Esto sobre todo teniendo en cuenta los mercados que están o las tiendas que están ubicadas en Estados Unidos. Por ahí acá en Argentina o en otras partes del mundo hay otro tipo de restricciones, pero esto aplicado en el ancho de
y en el mercado, ¿no? Sobre todo de Estados Unidos, ha sido un driver de innovación. Después tenemos el foco directamente en la oferta. Por ejemplo, en la performance que pueda tener un producto y que eso diferencie a esa marca respecto, o a esa oferta respecto de competencia o de otros productos. Y esto hace que se genere directamente la categoría, que ese producto pase a formar parte de una categoría por sí misma. Por ejemplo, están los teléfonos y están los iPhone, ¿sí? Por ahí en los teléfonos realmente hubo muchos avances en otras marcas que ya puede permitir la decisión de compra en base a gustos. Pero, por ejemplo, en lo que es tablets, en lo que es tablets sí hay una categoría que son las iPads, el iPad, y después sí está el resto de la categoría de productos que son diferentes tablets de diferentes marcas. No ha habido una equiparación, hay una diferencia muy, muy grande que se manifiesta también en la participación de mercado. En el sistema del producto, Apple innovó mucho en la forma en la que, y ahora lo copian todos, en la forma en la que los productos eran presentados, ¿sí? También encolumnados atrás de una figura muy convocante y muy imantante como era Steve Jobs. Entonces, las presentaciones de los productos eran un evento en sí mismo. Ahora, otras compañías lo comenzaron a hacer con diferentes niveles de éxito, ¿sí? Y hoy más o menos todos pitchean o presentan sus productos tratando de emular un formato. Pero la forma en la que se estableció un sistema entre el producto y el lanzamiento, hay un maridaje muy natural, ¿no? El Apple, o mejor dicho, el iPhone, y la presentación de su producto conformaban una marca en sí misma, ¿sí? Y eso fue a los fines de lo que era la oferta, una propuesta innovadora. En el servicio, cómo crear valor, no solo a través del producto, sino más allá del producto. Mercado Libre, ¿por qué ese ejemplo acá? Porque ha logrado, a partir de la idea original base de conectar compradores con vendedores, generar una ampliación en la variedad del servicio que hoy por hoy prácticamente cubren de punta a punta todo el proceso, o sea, desde el entendimiento de la necesidad hasta la llegada de ese producto que satisface esa necesidad, pasando por todos los servicios intermedios. ¿Bien? Lo mismo podemos decir de eBay o de cualquier otra compañía que tenga un modelo de negocio similar. En la entrega es otra forma de hacer foco en la innovación, o sea, cómo le va a llegar al mercado. Amazon con sus puntos de pick-up, sus pick-up stores, en donde los comenzaron a descentralizar, primero eran propios y después empezaron a descentralizarlos, permitiéndole a los usuarios poder elegir la opción de recoger sus productos, sus pedidos en diferentes sitios, sin depender de que llegue al domicilio. Eso también fue una forma de innovar. Y en la marca, bueno, es de la forma en la que la compañía comunica la marca, comunica la oferta. McDonald's, Coca-Cola, ¿por qué? Porque son de por sí ya Quilmes podría ser un ejemplo acá en Argentina, es cuando la marca en sí mismo pasa a ser más importante todavía que el producto que se está comunicando. Las publicidades, la forma en la que Quilmes todos los veranos comunica de alguna manera que ha llegado el tiempo de consumir más cerveza aún, es de por sí un evento también por ahí tan esperado como, o por lo menos en una época lo era, como la presentación de un nuevo dispositivo de Apple. La forma en que Coca-Cola comunica su oferta en las épocas de Navidad
también es una bisagra dentro del mundo de negocios. Y la interacción del usuario o la forma en la que el usuario es puesto o el consumidor es puesto en el centro de la escena e interactúa con la marca es también una manera de innovar. Harley Davidson ha entendido esto desde el momento en que no es solamente el hecho de comprar una moto que de por sí es el emblema de la moto, sino la forma en la que ha logrado ampliar esa oferta para que el usuario interactúe desde la experiencia que representa la moto y lo que representa esa moto para el tipo de usuario, sino en lo que es vestimenta, en lo que es geolocalización para el desarrollo de eventos, bueno, una serie de aspectos o de facetas que incrementaron también y que pusieron en el centro de la oferta, o mejor dicho, de la estrategia, la interacción del usuario con la empresa. Bien, dudas, consultas, ejemplos que quieran sumar. ¿No? ¿Nada? Bueno, acá cerramos los temas de lo que entraría en el parcial. ¿Qué dudas hay respecto de este o de temas anteriores? Ahora abrimos el ciclo de consultas sobre temas anteriores. Recordemos, creatividad. A ver, vamos a repasarlos. Creatividad, el concepto de creatividad, de innovación, de valor, cómo diferenciábamos la creatividad de la innovación, cómo las caracterizábamos, el pensamiento lateral, ¿qué más teníamos? Bueno, los elementos del pensamiento lateral, cuáles fueron las técnicas que vimos para impulsar o desarrollar el pensamiento lateral, el proceso creativo, ¿sí? El ciclo creativo con las diferentes fases. ¿Qué más teníamos? El modelo por componentes que vimos, que era una forma diferente de conceptualizar la creatividad dentro de las organizaciones, la metodología de los 6 sombreros, y ya después pasamos a lo que fue cultura. Ya la clase anterior fuimos a lo que fue cultura, y hoy ya entramos con lo que es innovación. ¿Qué dudas hay? ¿Tan 0 km para el parcial? Los que no tengan dudas pueden retirarse. No, yo quiero hacer una pregunta, Ah. pero no es de contenido igual. Es tipo de la forma de evaluación. ¿Es más que nada teórico o teórico práctico? Ponele. No es teórico. Bien, es como... O sea, no hay forma de que no... O sea, es teórico y es práctico. ¿Por qué? Porque no te voy a hacer una pregunta de definime o caracterizame la innovación incremental. Describime las características de la innovación incremental. Vamos a plantear un caso, ¿sí? Y en ese caso va a haber que identificar dentro de ese caso elementos, qué elementos conceptuales identificamos para caracterizar la situación y poder elaborar una propuesta. Eso es el examen. Y puede ser que pase que sea medio subjetivo como lo que hablamos de Globant, ponele. No, vamos a tratar de limitar la subjetividad. Mejor dicho, toda subjetividad es válida en tanto y en cuanto pueda tener una justificación conceptual. Si vos elaborás una propuesta que es totalmente subjetiva, elaborás una propuesta, pero esa propuesta, la forma en la que la sustentás conceptualmente es contradictoria, está mal. Eso es lo que está mal. Yo lo que quiero que puedan generar una propuesta en donde los conceptos vertidos en esa propuesta, los conceptos en los que materializan la propuesta, sean coherentes conceptualmente, ¿sí? Bien. Con la teoría de lo que vimos. ¿Se entiende, chicos? A todos, Sí. pregunto.
¿Qué otras dudas hay? ¿No hay más dudas? ¿No hay ninguna duda? Bueno. Free to go. Vayan tranquilos. Jueves que viene, misma hora, tenemos el examen. Gracias. Dale. Hasta luego, Adiós. nos vemos. Chao, Gracias. gracias. Nos vemos. Gracias. Chao. Profe, gracias. Hay que dejar de grabar. Ah, vos le tenés el permiso.